Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes de las telenovelas. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día estupendo, y si no, pues espero que este vídeo les anime un poquito más, les traiga un soplo de aire fresco y les recuerde por qué amamos tanto este arte de contar historias que nos atrapan. Hoy, mis estimados espectadores, vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a muchos de ustedes, y créanme, a mí también, con la piel de gallina, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sola frase rondando la cabeza de emoción total. Hablamos, sin lugar a dudas, de ese discurso sorpresa de Can Yaman en la serie que, sinceramente, conmovió hasta la médula a Francesca. Sí, esa escena icónica que ha generado miles de comentarios, que se ha vuelto viral en todas las redes sociales, acaparando titulares y conversaciones, y que ha despertado una ola de sentimientos encontrados en el público, dividiendo opiniones y fortaleciendo convicciones sobre el amor, la redención y la fragilidad humana. ¿Están listos para desgranar cada detalle, cada mirada cargada de significado, cada palabra pronunciada con el alma expuesta? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita que les notificará de nuestras próximas entregas. Así no se perderán ninguna de nuestras dosis semanales de análisis profundos, curiosidades que desvelan secretos y, por supuesto, la pura y cruda emoción del mundo de las series. Y es que, seamos sinceros, cuando uno ve a Can Yaman en pantalla, ya sabe que algo épico está a punto de suceder. Es un imán para la acción, para el drama, para la intensidad. Pero esta vez, mis amigos, se superó a sí mismo. La serie, que ya veníamos siguiendo con un interés creciente, que nos había mantenido al borde del asiento con sus giros inesperados y sus pasiones desbordadas, nos regaló un momento que pocos anticipábamos, pero que muchos, estoy seguro, agradecimos en lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces lo que necesitamos no es solo una buena historia, una trama bien hilvanada, sino esos momentos de pura catarsis, de esas escenas que te transportan, que te hacen sentir parte de la trama, que te provocan una empatía casi tangible y te recuerdan, de forma visceral, por qué amamos tanto este arte de contar historias, de vivir a través de otros. Y ese discurso, ese discurso. Fue sin lugar a dudas un antes y un después. Si ustedes, al igual que yo, se quedaron pegados a la pantalla, con los ojos vidriosos, la respiración contenida y la boca abierta, probablemente se estarán preguntando qué hizo que esa escena fuera tan absolutamente especial. ¿Fue la actuación desgarradora de Can Yaman? ¿El guión, que se atrevió a desnudar un alma? ¿La química electrizante con Francesca, que se sentía casi palpable en el aire? La respuesta, como casi siempre en las grandes obras de arte, es una compleja pero maravillosa combinación de todos estos elementos, pero con un ingrediente secreto, un toque de magia inefable, que hizo que todo brillara con una luz propia, única e inolvidable. Vamos a empezar por el principio, por el contexto que envolvió este torbellino de emociones. Ustedes saben, y yo también, que la relación entre Can y Francesca ha sido una montaña rusa de proporciones épicas. Han estado llenos de altibajos, de idas y venidas, de malentendidos que parecían insuperables y de pasiones desatadas que consumían todo a su paso. Han pasado por momentos de felicidad pura y radiante, de esos que te hacen creer en el destino, y también por periodos de sufrimiento intenso, de esos que te dejan cicatrices invisibles. Y justo antes de que las palabras mágicas de Can Yaman influyeran, la tensión entre ellos estaba en su punto álgido, en su máximo esplendor de conflicto. Había una barrera invisible construida capa a base de miedos arraigados, de promesas rotas que dolían como puñales y de inseguridades que se habían apoderado de sus corazones, una barrera que parecía absolutamente insuperable, un muro infranqueable. Y de repente, sin previo aviso, en un momento que parecía de completa resignación, de rendición inminente, Can suelta esas palabras. No era un monólogo predecible, de esos que uno puede anticipar en una telenovela. No era una declaración de amor al uso, de esas que se escuchan una y otra vez. Era algo mucho más profundo, mucho más vulnerable, una apertura del alma que dejaba al descubierto sus más íntimos recovecos. Empezó de una forma que te hacía pensar que iba a seguir en la misma línea de lo que ya habíamos escuchado, de las conversaciones anteriores, pero poco a poco, con una maestría que solo los grandes actores poseen, fue abriendo su corazón de una manera tan cruda, tan honesta, que era imposible no conmoverse hasta las lágrimas. Se notaba, se sentía, que no estaba recitando un texto aprendido de memoria, sino que estaba desahogándose, estaba liberando de dentro de sí todo lo que llevaba guardado por tanto tiempo, todo lo que le pesaba.
Las palabras fluían con una naturalidad desconcertante, con una cadencia que solo se consigue cuando se habla desde el alma, desde las entrañas, cuando la verdad es la única motivación. Si recordamos un poco, él comenzó reconociendo sus propios errores, las innumerables veces que había fallado, las ocasiones en las que había herido a Francesca sin querer, o quizás queriendo, en momentos de debilidad o de ego. Y no lo hizo con excusas baratas, no buscó culpables externos, sino que lo hizo con una autocrítica sincera, admitiendo de frente su parte de culpa en las dificultades que habían enfrentado, en los obstáculos que habían surgido entre ellos. Eso por sí solo, mis amigos, ya es un paso de gigante en cualquier relación humana, un acto de valentía pocas veces visto. Pero lo que vino después fue aún más impactante, más revelador, más desgarrador. Empezó a hablar de sus miedos más profundos, de sus inseguridades que lo carcomían, de lo mucho que le asustaba la idea de perderla, de que ella se alejara definitivamente. Y fue ahí, en ese instante de máxima vulnerabilidad, donde vimos al Can-Yaman más humano, al Can-Yaman que no es solo el protagonista apuesto, seguro de sí mismo y carismático que conocemos, sino también un hombre con sus propias batallas internas, con sus temores ocultos y sus vulnerabilidades a flor de piel. Usó metáforas que resonaban en la mente del espectador, que te hacían visualizar con una claridad impactante lo que sentía en ese preciso momento. Habló de cómo se sentía perdido sin ella, de cómo su vida carecía de sentido, de propósito, cuando ella no estaba a su lado. Y lo hizo con una intensidad que transmitía cada fibra de su ser, cada latido de su corazón. No se trataba solo de decirlo o de pronunciar las palabras, sino de cómo lo decía, del aura que desprendía. La entonación de su voz, que variaba entre la desesperación y la súplica, los silencios estratégicos que dejaban espacio a la reflexión y al impacto emocional, las pausas cargadas de significado que actuaban como golpes de efecto, las miradas directas y cargadas de súplica que lanzaba a Francesca, todo, absolutamente todo, era una obra de arte en movimiento. Y lo que Francesca sentía en esos momentos, ustedes lo vieron. Sus ojos pasaron por todas las fases posibles de la emoción humana, la sorpresa inicial, la incredulidad que luchaba contra la esperanza, la ternura que empezaba a brotar, el dolor que aún latía y, finalmente, una diminuta pero poderosa chispa de esperanza que se encendía en su mirada. Esa escena, mis queridos seguidores, fue una auténtica masterclass de cómo contar una historia a través de la emoción pura y cruda. El guión fue brillante sin lugar a dudas, un tejido de palabras cuidadosamente elegido para lograr el máximo impacto, pero la interpretación magistral de Can-Yaman fue lo que elevó ese momento a la categoría de inolvidable, de legendario. Se notaba, se palpaba que se había metido en la piel de su personaje hasta el tuétano, que había interiorizado cada dolor, cada anhelo, cada miedo de Can. Cada gesto sutil, cada respiración entrecortada por la emoción, cada imperfección en su voz al transmitir el torbellino de sentimientos, todo contribuía a crear esa atmósfera de intimidad, de sinceridad abrumadora. No era un discurso perfectamente pulido, de esos que suenan ensayados 1000 veces, y esa era precisamente su magia, su autenticidad. Era real. Era imperfecto. Era profundamente humano. Y es que pensemos en ello, reflexionemos. ¿Cuántas veces en la vida real hemos presenciado o incluso vivido momentos similares? Momentos en los que las palabras salen atropelladas, desordenadas, pero llenas de un sentimiento genuino que desarma al otro, que derrite las defensas más férreas. Momentos en los que la vulnerabilidad, esa aparente debilidad, se convierte en la mayor fortaleza, en la llave que abre todas las puertas. Ese discurso fue un poderoso recordatorio de que a pesar de los conflictos que nos separan, a pesar de las heridas que nos marcan, el amor verdadero, ese amor puro y honesto, tiene la capacidad inmensa de sanar, de reconectar y de reconstruir lo que parecía irreparable. Fue una oda a la valentía de ser uno mismo, de mostrarse vulnerable sin miedo al juicio, de arriesgarlo todo por la persona que se ama, por la posibilidad de un futuro juntos. Además, la forma en que se dirigió a Francesca fue crucial, un detalle que marcó la diferencia. No fue un discurso para el público, no fue un intento de manipulación, de ganar puntos ante los espectadores. Fue un mensaje directo a ella, a su corazón, con la esperanza sincera de ser escuchado, de ser comprendido en su dolor y en su anhelo. Las frases como "he cometido errores, lo sé que te he fallado muchas veces", resonaban con una honestidad brutal, con una autocrítica devastadora. Y luego al hablar de cómo ella era su ancla, su luz, su todo, ahí es donde se rompió la barrera invisible. Ahí es donde Francesca y nosotros con ella
empezamos a creer de nuevo en la posibilidad de un futuro, en la fuerza de su amor. Hubo un momento específico, un instante congelado en el tiempo, en el que él levantó la mirada, y creo que todos pudimos sentir lo mismo, la duda palpable, la esperanza frágil, el miedo paralizante a la respuesta que podría recibir. Y esa mirada, cargada de todo ese torbellino de emociones, de esa súplica silenciosa, fue la clave para que Francesca comenzara a derretirse, para que el hielo en su corazón empezara a resquebrajarse. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con qué intensidad y, sobre todo, a quién se lo dijo. La conexión profunda que existía entre ellos, forjada a lo largo de innumerables capítulos, de vivencias compartidas, hizo que cada palabra tuviera un peso específico, un significado mucho más allá de la frase en sí, un eco que resonaba en sus almas. Y el efecto en Francesca fue absolutamente palpable, visible en cada uno de sus gestos. Al principio se notaba que estaba a la defensiva, con una mezcla de escepticismo ante la aparente sinceridad y el dolor de las heridas pasadas que aún no cicatrizaban del todo. Pero a medida que Khan avanzaba en su discurso, veíamos cómo su expresión facial cambiaba, cómo las líneas de tensión en su rostro se suavizaban. Esos pequeños gestos, como la forma en que bajaba la mirada, o cómo se tocaba la cara, como si buscara un refugio, eran el reflejo de una lucha interna feroz. Estaba procesando cada palabra, cada sentimiento vertido, intentando discernir si era sincero, si era un cambio real y duradero, o solo una estrategia más. Y cuando él pronunció esas frases tan directas y conmovedoras sobre su amor incondicional y su necesidad absoluta de ella, vimos como sus ojos se humedecían, como una lágrima solitaria empezaba a deslizarse por su mejilla. Era la señal inequívoca de que el mensaje había llegado, de que algo profundo se estaba moviendo dentro de ella, de que la semilla de la esperanza había germinado. Esa escena, mis queridos amigos, nos demostró de forma contundente que por muy complicadas que sean las circunstancias, por muchas barreras que se hayan erigido, la comunicación honesta y la expresión genuina de los sentimientos más profundos pueden ser la chispa que encienda la llama de la reconciliación, la luz que guíe de vuelta al camino del amor. Fue un momento de profunda humanidad, de fragilidad que se mezclaba con una fuerza arrolladora. Khan Yaman, con esta actuación deslumbrante, no solo interpretó a un personaje, sino que encarnó la lucha universal del ser humano por ser amado, por ser comprendido, por encontrar un lugar en el mundo junto a la persona que ama. Y el público, al ser testigo de esa vulnerabilidad tan cruda, se sintió identificado, se sintió parte de esa experiencia emocional intensa, compartida. Por eso, cuando hablamos de emoción total, no es una exageración, es la descripción más fiel de lo que experimentamos. Fue un cóctel perfecto de sentimientos, la sorpresa ante la intensidad inesperada del discurso, la admiración profunda por la valentía de Khan al desnudarse emocionalmente, la empatía con el dolor y la esperanza que transmitían ambos personajes, y la satisfacción inmensa de ver un momento tan auténtico, tan real, en el vasto universo de la ficción. Fue un regalo inesperado para los espectadores, un recordatorio vital de que las historias bien contadas, aquellas que tocan las fibras más sensibles de nuestro ser, tienen el poder de conmovernos, de hacernos sentir cosas que a veces olvidamos en la vorágine de nuestro día a día. Ahora, mis queridos seguidores, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les conmovió de ese discurso? ¿Creen que Francesca hizo bien en reaccionar como lo hizo, permitiendo que su corazón se abriera de nuevo? ¿Sienten que ese momento marcó un antes y un después definitivo en su relación, un punto de inflexión innegable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos, analizarlos y debatir con ustedes. Porque al final, lo que hace este canal especial, lo que lo convierte en un punto de encuentro, es precisamente esa comunidad que creamos juntos, ese espacio donde compartimos nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras reflexiones. Así que para resumir un poquito lo que hemos desgranado hoy con tanto detalle y cariño, vimos como un discurso sorpresa de Khan Yaman en la serie logró conmover a Francesca hasta las lágrimas y a nosotros también, gracias a su honestidad brutal, su vulnerabilidad desarmante y la intensidad arrolladora de su interpretación. Fue un momento que demostró el poder transformador de la comunicación sincera y la valentía intrínseca de mostrarse tal cual uno es, con todas sus virtudes y sus defectos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emotivo, tan profundo. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las emociones de esta escena inolvidable. Si les ha gustado este vídeo, por favor no olviden darle un gran me gusta, que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series y si aún no están suscritos,
Este es el momento perfecto para unirse a nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.